Buen día, soy Juan José Sirio, médico neurólogo del Servicio de Neurología Vascular de la Clínica La Sagrada Familia, Instituto Médico Neri, y vamos a hablar en las jornadas intersocietarias sobre trombolisis en ventana extendida y tiempo incierto. Los objetivos de la presentación: vamos a definir lo que se entiende por ventana extendida y tiempo incierto, cuál es la prevalencia de ambas poblaciones a nivel de la sala de emergencia, cuál es el sustento de viabilidad de la reperfusión, ya sea en penumbra y corisquémico, cuáles son las modalidades de imágenes para su definición, los principales ensayos y los principales metaanálisis de estos, la incorporación en las guías de recomendación de la AJA y de la Organización Europea de Stroke, y qué algoritmo diagnóstico terapéutico podemos implementar en la sala de emergencia y, por supuesto, la conclusión. El ACV de inicio incierto lo definimos como aquel ACV en que se desconoce la hora del inicio, ya sea porque ocurre durante el sueño o en vigilia sin referencia en la misma. La hora de inicio, por lo tanto, es considerada como la última hora en que el paciente fue visto asintomático, y la reperfusión en ventana extendida es aquella que se realiza con TPA endovenoso más allá de las 4 horas y media o en trombectomía mecánica más allá de las 6 horas. El beneficio de la reperfusión con TPA es indiscutible. Por lo tanto, la capacidad de prolongar la ventana terapéutica puede dar una oportunidad a estos pacientes y hoy sabemos que es biológicamente plausible. Durante varias décadas, estas tres poblaciones de pacientes que vamos a detallar han quedado por fuera de las indicaciones de los ensayos originales para reperfusión endovenosa. Por lo tanto, es muy importante tenerlas en cuenta y corresponden al ACV de inicio incierto, al ACV del despertar y al de ventana extendida, ya que hoy tenemos evidencia que permiten incorporarlas a los tratamientos. En una guardia general que recibe pacientes con ACV isquémico, podemos decir que el 100% de los mismos no es homogéneo, y tenemos que un 70% de estos pacientes van a conocer su hora de inicio, pero hay un 30% que no. ¿Cómo se compone ese 30%? Ese 30% está compuesto por 70% de pacientes que despiertan con síntomas de ACV y un 30% que hacen el evento estando en vigilia, pero no tienen conciencia de cuándo inició. Ahora, si observamos nuevamente el 100% de los pacientes que concurren a la guardia, vamos a tener un 70% con inicio conocido, un 20% van a ser del despertar y un 10% que corresponden a un inicio incierto. ¿Y cuál es el lugar de la ventana extendida? O sea, aquellos pacientes que llegan más allá de las 4 horas. Y hoy sabemos que con aproximadamente, según distintas series, corresponde a un 75% de los pacientes que llegan a una guardia. Por lo tanto, el lugar de esta charla debería tener un impacto muy importante en los pacientes a los que nos vamos a referir. Cuando hablamos de inicio incierto y ventana extendida, tenemos un denominador común, como mencionamos, que es el tiempo. Ahora, sabemos que el tiempo fue el principal factor de exclusión durante décadas para la reperfusión cerebral, pero el paradigma temporal, gracias al desarrollo de las imágenes y al conocimiento de la fisiopatología de las penumbras, ha cambiado. Y hoy tenemos en cuenta que este concepto terapéutico utiliza como idea central a los marcadores tisulares como determinantes de inclusión de los pacientes a un tratamiento. Por lo tanto, el tiempo va a ser importante, pero no nos tenemos que someter exclusivamente a él. De esta manera es más importante conocer qué le ocurrió al cerebro en un tiempo determinado que el tiempo absoluto que el cerebro transcurrió en isquemia. ¿Y cómo obtenemos esa información? La obtenemos a través de la evidencia de las imágenes en la guardia. Tenemos que evaluar a nivel de las imágenes qué es lo que le ocurrió al cerebro en ese tiempo que transcurrió en isquemia. ¿Qué sustento tenemos de la viabilidad de la reperfusión a nivel de las imágenes? Y ya hace tiempo se conocen los trabajos de perfusión y corisquémico
realizados en PET y que posteriormente dieron idea a los distintos mapas de perfusión, al desarrollo de una penumbra isquémica, a una oligoemia asintomática y a un core isquémico que tiene su pronóstico ya asignado y va a ir hacia la necrosis irreversiblemente, y una penumbra que si le podemos devolver la perfusión tiene la posibilidad de dejar de generar síntomas y recuperarse. Si trasladamos esta información a humanos, el estudio DIFUS utilizó TPA endovenoso entre las 3 y 6 horas, guiados por resonancia, encontró que determinados patrones entre la difusión y los mapas de perfusión en el Tmax mayor a 8 segundos podían establecer diferentes respuestas en los pacientes que eran reperfundidos. Posteriormente, el estudio EPITET lo que hace es un corregistro de los mapas de perfusión, estableciendo mejor cuáles eran los perfiles que debían tener estos mapas de perfusión y de difusión, pero lo que encontraba era que el análisis de los mismos y la generación de los mismos eran muy lentos cuando eran responsabilidad de una persona que debía hacerlo. Entonces planteó la necesidad de desarrollar un software apropiado para proporcionar análisis rápido de estas imágenes corregistradas. Y de ahí es que surgen distintos trabajos que terminan llevando a la generación de software de inteligencia artificial, como puede ser el RAPID, que lo que termina generando son los mapas de perfusión que hoy en día guían los tratamientos. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para guiar el tratamiento de reperfusión en pacientes con un aseo isquémico, ya sea en ventana extendida o inicio incierto? Y básicamente tenemos estudios que nos permiten establecer cuál es la penumbra, y esto lo podemos hacer con tomografía o resonancia. A nivel de la resonancia, utilizando los mapas de perfusión, comparándolos con la difusión y haciendo el mismatch. A nivel de la tomografía, haciendo estudios de perfusión con la tomografía y estableciendo los mapas de perfusión para la penumbra que corresponden al Tmax de más de 6 segundos, y lo comparamos con el core isquémico que correspondería con el flujo sanguíneo cerebral menor al 30%, y de ahí se establece el mismatch. Y los otros estudios que lo que hacen son utilizar un biomarcador de evolución temporal tisular y tejido con daño irreversible, como es la resonancia, en las secuencias de difusión y FLAIR, y establecer si existe un mismatch entre ambos. De esta manera se establecen lo que conocemos como ventanas tisulares al determinar qué tejido es viable para reperfundir y cuál ya no lo es. En la práctica cotidiana, los distintos software automatizados, como por ejemplo el RAPID, a través de los mapas de perfusión, permiten establecer, sobre todo en los mapas de Tmax, el tejido que corresponde a oligoemia asintomática, como aquel que tiene un Tmax entre 4 y 6 segundos, el tejido que corresponde a una isquemia sintomática, que es el Tmax mayor a 6 segundos, y por supuesto también nos permite definir el core isquémico que corresponde al tejido con un flujo sanguíneo cerebral menor al 30%, o ya a nivel de la resonancia, el tejido que corresponde a la difusión. Basados en algunos de los aspectos que mencionamos, tenemos trials que han sido negativos para el uso de TPA en ventana extendida, basados en estudios de penumbra con resonancia, como el EPITET, IAS, DEDAS, IAS-2, el CAS-10, pero todos nos enseñaron algo, y una de esas enseñanzas es que demostraron hechos como que el mismatch puede identificar pacientes que se benefician de la reperfusión. También nos enseñaron a identificar lesiones relevantes en perfusión, ya sea tejido infartado como tejido en riesgo. También nos permitieron utilizar los mapas de perfusión y se aprendió a identificar la oligoemia benigna de la hipoperfusión sintomática, representada por el volumen en Tmax mayor a 6 segundos. También nos permitió determinar que debía existir un volumen mínimo de tejido en riesgo a reperfundir, y que esto lo podíamos calcular a través del mismatch entre el core isquémico y la penumbra, y que debía medir o más de 10 centímetros cúbicos para algunos ensayos o más de 15 para otros. Y también esto se podía calcular a través del mismatch ratio entre core isquémico y penumbra, que según el estudio clínico utilizado debía ser mayor a 1.2 o 1.8.
Y también nos enseñó a que el tamaño de la isquemia es fundamental para obtener un buen resultado. Y sabíamos que los pacientes con core isquémico mayores a 50 o mayores a 70 centímetros cúbicos iban a tener una evolución funcional peor. En el estudio EXTEND es un estudio de trombolisis endovenosa guiada por imágenes de perfusión hasta las 9 horas de iniciados los síntomas. Se incorporaron 225 pacientes, el estudio concluyó antes de tiempo dado la presentación del estudio Wake Up. Los pacientes fueron randomizados para recibir TPA endovenoso o placebo entre las 4 horas y media y 9 horas después del inicio del ACV o al despertar con un ACV dentro de las 9 horas del punto medio del sueño. Debían tener un NIH entre 4 y 26 y el resultado primario fue una puntuación de 0 a 1 en la escala de Rankin a los 90 días y el odds ratio se ajustó por edad y gravedad clínica al inicio del estudio. Los pacientes fueron sometidos a estudios de perfusión con el y analizados por el software RAPID. Debían tener un mismatch ratio entre Tmax mayor a 6 y CBF menor a 30 o ADC menor a 620 de 1.2 o un mismatch de volumen de penumbra mayor a 10 centímetros cúbicos o un volumen de core isquémico menor a 70 mililitros. El resultado favorable ocurrió en el 35% de los pacientes tratados con TPA versus el 29%. Esto muestra un RR de 1.44 con un P significativo. La hemorragia intracraneal sintomática fue 6.2% contra 0.9%, claramente mayor en el grupo TPA, y el análisis ordinal secundario de la distribución del ranking no mostró diferencia significativa entre los grupos en la mejora funcional a los 90 días. Acá podemos apreciar mejor cuáles eran los parámetros en las imágenes para poder incorporar los pacientes, y el EXTEND fue el primer trial positivo para TPA que permitió extender la ventana terapéutica utilizando un análisis automatizado de la penumbra. En este análisis se evalúan 3 estudios, el EXTEND, ECAS4 EXTEND y EPITET, y se evalúan pacientes trombolizados entre las 4 horas y media y 9 horas de un ACV del despertar guiados por imágenes de perfusión. 414 pacientes, el 51% correspondió al grupo TPA y el resto al grupo placebo. Un metaanálisis, pacientes de más de 18 años, el tiempo de inicio era mayor a las 4 horas y media o con un wake-up stroke. Los pacientes seleccionados lo hacían a través de estudios de difusión, perfusión en resonancia o perfusión TC en tomografía. El resultado primario fue el ranking 0-1 a 90 días, la muerte y la hemorragia intracraneal sintomática. Se encontró una clara diferencia en los pacientes según tenían o no un mismatch adecuado para la reperfusión, encontrando que los pacientes que cumplían con el mismatch objetivo tenían un beneficio claro en el tratamiento de reperfusión con TPA endovenoso. El outcome de seguridad mostró que la mortalidad a 90 días se presentó en el 14% de los pacientes en el grupo TPA y en el 9% del placebo, sin diferencia significativa, pero como mencionamos antes, la hemorragia intracraneal sintomática fue significativamente mayor en el grupo TPA. Si miramos con más detalle esto, vamos a encontrar que en todos los pacientes a grandes rasgos, en los distintos grupos y características, el resultado fue a favor del TPA con un odds ratio de 1.86. Sin embargo, cuando vemos los pacientes tratados y que cumplían con un mismatch de perfusión objetivo, este odds ratio se ajustaba mejor y tenía mejores resultados. Lo mismo observamos en los pacientes cuando evaluamos todas las características de outcome primario, outcome secundario y el shift en la escala de ranking a los 90 días. Encontramos que el beneficio funcional se obtuvo en los pacientes tratados. Y la interpretación de estudios que los pacientes con ACV isquémico de 4.5 horas a 9 horas de evolución o un wake-up stroke con tejido rescatable
que fueron tratados con TPA endovenoso adquirieron un mejor resultado funcional que los pacientes que recibieron placebo. La tasa de hemorragia intracraneal sintomática fue mayor en el grupo con TPA, pero su incremento no le quitó beneficio global a la trombolítica. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que se reclutan con marcadores de evolución temporal en la resonancia, como puede ser el mismatch difusión FLAIR? ¿Sabemos por qué fue útil el uso de la resonancia en los pacientes con tiempo de evolución incierto? Ya que se basó en el desarrollo tardío de las adquisiciones de cambios en la secuencia del FLAIR contra una adquisición de cambios precoces en la secuencia de difusión. Para que esto ocurra, en la secuencia de difusión tiene que desarrollarse edema citotóxico, el cual ocurre ya a los pocos minutos de entrados en isquemia. En cambio, en las secuencias de FLAIR, los cambios que se van a generar en la misma van a ocurrir con el transcurso de las horas y obedecen a la presencia de edema vasogénico. De la discordancia entre uno y otro se puede establecer una evolución temporal que se estima que es o que corresponde a las 4 horas de evolución para que este mismatch esté presente. Cuando los cambios a nivel de la secuencia de FLAIR ya son visibles, se estima que han transcurrido con alta posibilidad ya las 4 horas y media. Utilizando el concepto de mismatch difusión FLAIR, se llevó adelante el estudio Wake Up Stroke Trial, en el cual se randomizaron pacientes para el tratamiento con TPA endovenoso guiados por el desarrollo de este mismatch, a recibir TPA endovenoso en dosis convencional de 0,9 mg kilo versus placebo. Incorporó pacientes con ACV al despertar o inicio desconocido con más de 4 horas y media desde la última hora visto asintomático. El NH debía ser menor a 25. Tenían que tener una imagen de resonancia que demuestre la presencia de este mismatch para ser tratados, y la difusión no debía mostrar cambios en un territorio mayor al tercio de la arteria cerebral media. 503 pacientes fueron randomizados, en el endpoint primario fue ranking 0 a 1 a 90 días y en el endpoint secundario un score ordinal en la escala de ranking modificada. Los resultados en grupos fueron: el 65% de los pacientes fueron masculinos, el 94% correspondió a ACV al despertar. La mediana desde la última hora visto asintomático al reconocimiento de los síntomas fue de 7 horas, 20 minutos. La mediana de NIH basal fue de 6 puntos. La oclusión vascular se encontró en el 33% de los pacientes. Correspondían a pacientes con un core isquémico pequeño de 2 centímetros cúbicos. Y la mediana desde la última hora visto asintomático hasta la punción para la administración del TPA fue de 10 horas 30 minutos. Con respecto a los resultados, encontramos que el 53% de los pacientes en el grupo TPA adquirieron un ranking 0,1 en los 90 días contra el 42% en el grupo placebo, y esto fue significativo, al igual que el cambio ordinal en la escala de ranking entre grupos fue también significativo a favor del grupo TPA. Por lo tanto, en los pacientes con ACV de inicio incierto que tuvieron hallazgos en la resonancia de una lesión isquémica en difusión, pero sin cambios a nivel de la secuencia de FLAIR, la trombolisis intravenosa con TPA resultó en un mejor resultado funcional que el tratamiento con placebo, especialmente en pacientes no candidatos a trombectomía mecánica. En este análisis, llevado a cabo por el grupo de estudios de ACV de inicio incierto, se realizó una revisión sistemática y metaanálisis de ensayos aleatorios de TPA endovenoso versus atención estándar o placebo, en pacientes con un ACV isquémico con tiempo de inicio desconocido que fueron estudiados para su randomización con resonancia, perfusión-difusión, tomografía con mapas de perfusión o resonancia buscando el mismatch difusión FLAIR. Los estudios evaluados fueron el Wake Up, TEN, TOW, el ECAS-4 TEN, y el outcome primario fue el resultado funcional favorable a 90 días, que corresponde a un ranking 0,1, la independencia funcional a los 90 días, que corresponde a un ranking 0,2, y el mejor o
la mejoría la escala de ranking a 90 días evaluada por el GIF funcional. Los resultados de seguridad incluyeron muerte, o sea, ranking 6, discapacidad grave o muerte, o sea, ranking de 4 a 6, y el desarrollo de hemorragia intracraneal sintomática. Las características en las imágenes que debían tener los pacientes eran un mismatch ratio entre penumbra y coriquémico mayor a 1.2, un mismatch volumen, o sea, un volumen de penumbra mayor a 10 mililitros y un volumen de coriquémico menor o igual a 70 centímetros cúbicos. Los pacientes, recordemos que para recibir TPA o ser incorporados tenían que tener más de 4 horas y media a 9 desde la última hora vistos asintomáticos o un evento del despertar. Los resultados del estudio con respecto al resultado funcional excelente, o sea, ranking 0,1 a 90 días, muestra un Norton ratio de 1.49 con una P significativa entre grupos. El alteplase se asoció con un cambio significativo hacia un mejor resultado funcional, con un ratio de 1.38 y una P también significativa. Hubo mayor probabilidad de resultados de independencia funcional, o sea, un ranking 0 a 2, y el efecto fue consistente a través de todos los subgrupos relevantes como edad, tiempo y oclusión vascular. Entonces, en pacientes que han tenido una ACV con tiempo de inicio desconocido, con mismatch difusión FLAIR o mismatch de perfusión, la alteplase intravenosa resultó en un mejor resultado funcional a 90 días que el placebo o la tensión estándar. Se observó un beneficio neto para todos los resultados funcionales a pesar de un mayor riesgo de hemorragia intracraneal sintomática. Y aunque hubo más muertes en el grupo tratado con TPA que con placebo, hubo menos casos de discapacidad grave o muerte. ¿Qué pasa con la inclusión de todos estos datos en las guías? En el American Heart, en la adenda o en el update del año 2019 sobre la guía del 2018, incorpora a el tratamiento guiado con resonancia en los pacientes con ACV de inicio incierto del despertar, valorados a través del mismatch y difusión FLAIR al tratamiento con TPA endovenoso por arriba de las 4.5 horas de inicio de los síntomas. También hace recomendaciones sobre el uso del TPA más allá de las 4 horas y media en su metodología o en su modalidad intraarterial, con niveles de evidencia un poco menor, pero que todavía sigue siendo factible. Con respecto a la Organización Europea de Enfermedades Cerebrovasculares, en su guía del año 2021, establece que el tratamiento en ventana extendida entre las 4.5 horas y 9 horas con TPA endovenoso es factible y recomendable en aquellos pacientes que presentan un mismatch en el core, perfusión, o sea, medido tanto en tomografía como en resonancia, y para quienes la trombectomía mecánica no está indicada o no está planificada. Con respecto a ese mismatch, core, perfusión, básicamente son los mismos que mencionamos antes, que son coriquémicos menores a 70, un mismatch ratio entre la penumbra y el core isquémico mayor a 1.2 y un volumen de penumbra mayor a 10 centímetros cúbicos. Con respecto a los pacientes con ACV del despertar o de inicio incierto, las recomendaciones son que en aquellos pacientes con ACV isquémico del despertar que tienen un mismatch core isquémico penumbra en la tomografía o en la resonancia dentro de las 9 horas desde el punto medio del sueño, y para quienes la trombectomía no está indicada o no está planificada, se recomienda el uso del TPA. Y para aquellos pacientes con ACV isquémico del despertar, con más de 4 horas y media de la última hora visto asintomático y mismatch difusión FLAIR, en quienes no se proyecta el desarrollo de trombectomía mecánica, la trombolisis endovenosa está recomendada. Entonces, ¿cómo podemos llevar esto a la práctica cotidiana? Sabemos que todos los pacientes que se presentan a la guardia con déficit neurológico focal pueden llegar a ser candidatos a trombolisis endovenosa más trombectomía mecánica o trombectomía mecánica directa, teniendo en cuenta el tiempo de evolución, el hallazgo de unas imágenes y la oclusión o no de un gran vaso.
Si vamos a los pacientes de inicio incierto y con ventana extendida, tenemos que los pacientes con más de 4 horas y media o un evento del despertar pueden ser reclutados con tomografía computada con mapas de perfusión para evaluar el mismatch core-penumbra o con resonancia con mismas secuencias para discernir entre el core y la penumbra. Y en resonancia exclusivamente en pacientes, sobre todo el despertar, por arriba de las 4.5 horas, utilizándolo con el mismatch difusión FLAIR. La imagen vascular en todos los casos en que se sospeche de oclusión de gran vaso, independientemente del tiempo de consulta, está recomendada, y solo la resonancia magnética con mapa con mismatch difusión FLAIR, según los criterios del WAKE-UP, permite el tratamiento basado en la evidencia con TPA endovenosa en infarto lacunar o sin patrón de penumbra. Como conclusiones podemos decir, primero, antes que nada, reconsideremos en nuestra historia clínica la frase fuera de ventana, porque fuera de ventana, con esta evidencia ya no son las 4 horas y media, sino que la debemos adecuar a las consideraciones que hemos conversado. La trombolisis guiada por resonancia es una opción terapéutica válida para el stroke de inicio incierto, especialmente para aquellos que no son elegibles para trombectomía mecánica. El TPA endovenoso es seguro y efectivo en el ACV isquémico en ventana entre las 4 horas y media y las 9 horas desde el inicio de los síntomas, en pacientes que presentan un patrón de penumbra en tomografía o en resonancia. También el TPA endovenoso es seguro y efectivo en el ACV isquémico de inicio incierto en pacientes con mismatch difusión FLAIR o con patrón de penumbra en resonancia o tomografía computada con perfusión. El TPA endovenoso en ventana extendida y tiempo incierto mejora los resultados funcionales en los pacientes con oclusión de gran vaso y también con ACV lacunar. En imágenes extendidas, en resonancia o tomografía computada con perfusión, son necesarias para guiar el tratamiento de reperfusión basado en evidencia para ventana terapéutica extendida e inicio incierto. Recordemos que el concepto temporal hoy es relativo y que tenemos que tener otras variables en consideración cuando vamos a observar o vamos a buscar un resultado funcional en un paciente, como es el volumen del infarto, la elocuencia regional comprometida y la edad biológica del paciente. Con respecto al volumen del infarto, sabemos que está claramente influenciado por el tiempo de oclusión, pero ese tiempo de oclusión es variable y es relativo cuando tenemos buenas colaterales. Entonces no podemos desestimar a un paciente por el tiempo transcurrido cuando sabemos que hay colaterales que pueden estar evitando que este tejido en riesgo se infarte. La edad biológica también es importante, ya que un muy buen estado funcional puede hacer que la edad biológica del paciente sea óptima y impacte de esta manera en el buen resultado funcional. Muchas gracias.